Y bueno, morrockers, les voy a enseñar un poco de lo que es la muestra gastronómica de aquí de Xochimilco. Así que, pues vamos a ver un poquito más de todo lo que está pasando en esta festividad de la Flor Más Bella del Ejido 2023. En la festividad de la Flor Más Bella del Ejido se genera una muestra gastronómica. Sin embargo, para saber un poco más de esto, te mencionaré algunos platillos típicos de esta demarcación. Entre nopales, tomates y maíz, son algunos de los productos que enriquecen esta gastronomía. En la actualidad, la zona lacustre de Xochimilco sigue siendo un centro de producción de verduras y hortalizas que se cultivan a las orillas de los canales, entre las que destacan la flor de calabaza, chiles, quelites, lechuga, verdolaga y maíz. Cultivos que además son útiles para la elaboración de diversos platillos típicos de la región. Así pues, la riqueza cultural de Xochimilco no solo se limita solamente a los atractivos turísticos, pues también incluyen una gama de delicias culinarias para deleitarte el paladar de quienes deciden adentrarse a la cementera florida. En la época prehispánica, los alimentos eran utilizados para completar los platillos elaborados con distintas especies de animales que habitaban en los canales, como patos, ajolotes, truchas, ranas, insectos como el chapulín. Platillos tradicionales que, pese a preservarse debido a las medidas de protección de especies como el ajolote, han sido adoptados y en el peor de los casos han desaparecido con el pasar de los años. Comenzamos este recorrido por la comida típica de Xochimilco con los antojitos tradicionales de la zona chinampera. Toda la demarcación cuenta con grandes puestos ambulantes donde puedes conseguir diferentes antojitos a toda hora del día, y lo más rico son los elotes preparados dentro de la gran gastronomía de Xochimilco. Puedes encontrar en muchas esquinas de la alcaldía puestos de elotes preparados, el cual pueden ser preparados con limón y chile, o si lo prefieres puedes optar por un elote con mayonesa y queso, chile del que pica y del que no pica. Otro gran antojito de la zona es el caldo de mollejas con patitas de pollo. Este antojito es muy frecuente en tiempos de frío, ya que es muy caliente y sabroso. Viene acompañado con limón y verdura y un poco de salsa, ponerle un poco de cebolla y cilantro. Entre la variedad de los elotes también están los esquites. Si no te gusta la preparación del elote, puedes pedir unos esquites que solo son granos de elote cocidos con epazote. Esta versión del elote se sirve en un vaso que se puede agregar mayonesa, queso o chile y limón. No puede faltar en Xochimilco los antojitos típicos mexicanos como los tacos, las gorditas, sopes o quesadillas. Estos antojitos pueden conseguirse todo el día en diferentes puntos de la zona. También pueden ser adquiridos desde las trajineras. Entre las calles de Xochimilco podrás encontrar los flanes de papelito rojo. Estos flanes están hechos a base de fécula de maíz y son muy comunes y ricos, que no puedes irte de Xochimilco sin probar uno. El pan de fiesta es muy común en Xochimilco y se puede encontrar en diferentes sabores: nuez, nata, naranja, relleno de flan, entre muchas variedades. Este es un pan tradicional dulce que se vende en todas las fiestas de la alcaldía. En este recorrido gastronómico por Xochimilco, además de los antojitos típicos, también te puedes comer platillos fuertes y comidas tradicionales elaboradas en base de verduras cultivadas en las chinampas, como son las calabazas, los nopales, los tomates, entre muchas hortalizas más. Estos platillos son los tradicionales de la zona. Muchos de esos están elaborados con maíz, amaranto o peces. Meztlapique de pescado blanco. Uno de los platillos más fuertes y más populares de la zona es el tamal de pescado con verduras envuelto con hoja de maíz. Este tamal se elabora desde la época prehispánica y es una buena fuente de proteína. El mixmole. Este platillo también es típico de la zona y solo se elabora en Xochimilco. Este es el platillo elaborado a base de tomate y chiles, en donde se guisan pedazos de pescado con la planta lengua de vaca, el cual actualmente pocos conocen. El otamali. Este platillo es un tamal, pero en vez de utilizar maíz para la masa, está elaborado con elote, por lo que es más bien un tamal de dulce, pero también puede ser salado. Se cocina en hoja de elote a baño María. Dentro de esos tamales también está el tamal, que es muy rico, y en la época de Cuaresma es donde se genera más: el tamal de quelite. Los frijoles con carne de puerco, otro de los platillos típicos, donde está conformado por carne guisada de salsa verde, en donde lo acompañas con frijoles. Las calabazas rellenas o calabacitas rellenas. Este platillo es muy saludable, ya que se rellenan calabazas redondas de queso o carne de puerco. También se tienen postres típicos de Xochimilco. Continuando por este recorrido, nos encontramos con los postres. Sin duda, este es uno de los apartados que más diferencian a la alcaldía. Los dulces cristalizados. El principal dulce de Xochimilco.
Estos dulces están elaborados a base de frutas o verduras, es tratada con azúcar y jarabes de dulce. Estos productos son populares en Xochimilco, que todos los años se celebra la feria destinada al dulce cristalizado. Los dulces más típicos son calabaza cristalizada, camote cristalizado, limón cristalizado, chayote cristalizado, naranja cristalizada, entre mucha variedad de dulces. La alegría con miel es un postre que está elaborado a base de amaranto y miel. También puede incluirse cacahuate, pasas, nuez, entre otros frutos secos. Este postre es muy nutritivo y es muy consumido en Xochimilco, tanto que todos los años se celebra una feria en su honor, la Feria de la Alegría y el Olivo. Nieves de sabores. Este postre también cuenta con su propia feria, que se celebra en todos los años, elaborado a base de hielo y azúcares y diferentes sabores, entre los que destaca el limón, vainilla, y actualmente hay una infinidad de nieves, ya que es posible encontrar sabores extraños como mole, pulque, nopal, aguacate, entre mucha más variedad. Entre las bebidas de esta demarcación se encuentran los pulques de sabores, el cual se consume desde la época prehispánica y consta de agregar frutas o amaranta a la savia de maguey y fermentada. El atole de amaranto está elaborado a base de maíz y está fortificado con amaranto, que lo convierte en una bebida muy completa y saludable, además que es endulzado con miel o azúcar. Hay mucha variedad de alimentos y postres, pero para cerrar te comentaré que está también el chile atole, una bebida muy famosa entre las personas mayores de la zona, el cual es un atole elaborado con maíz, epazote y chiles. Este atole es salado y de un picor moderado. Está elaborado a base de masa de maíz. Listo. Está el maracuyá para adornar ahí todo rico este platillo. Y bueno, pues para los que acostumbran este tipo de alimento que es muy bajo en azúcares, sales y eso es excelente, ¿verdad? Romeritos, croquetas de atún y tortitas de papa. Ok, algo muy tradicional de Xochimilco y sobre todo en esta época de Cuaresma, ¿no? Porque normalmente las tradiciones cuando es Semana Santa se hacen estos romeritos junto con estos platillos que son las papas y los chiles rellenos, muy tradicional de la demarcación. Y cuéntame, ¿alguna red social? Fonda Carmelita. ¿En dónde se encuentra? En Galeana, a 5 minutos del embarcadero de Nativitas. Vamos a seguir viendo un poco más de esta degustación. Igual Domino's Pizza. ¡Ay, pero qué idiota! Ah, no, ¿verdad, Don Q? Ya los que ve. No, pero alguien que me avise. Mayonesa McCormick. Porque, ay, perdón, Hellmann's, qué brutos. Bueno, este lugar es uno de los lugares que todavía representa a Don Q desde hace mucho tiempo. La verdad es que pues ha persistido en la alcaldía Xochimilco y pues claramente las pizzas tradicionales, pero también, ¿qué es? ¿Lasaña o qué es, amiga? ¿Cuál es su nombre? Lucero. Dime dónde se encuentra para que sepan los amigos. Estamos en el centro de Xochimilco, frente al embarcadero Condado Salado. Así es, por ahí hay una rotonda de los ilustres, hay pasta y ensalada para los que son un poco más vegetarianos, ¿no? Muchas gracias. Estamos en Casa Rosa. Esto es de eventos familiares. ¿Cómo te llamas, amigo? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Adrián. Adrián, a ver, cuéntame, ¿qué platillos traen el día de hoy? ¿Para qué o qué? Nosotros somos una banquetera y salón de eventos familiares. Este día traemos michote de carne de puerco y una cosita de frijoles refritos. Ok, ¿y dónde los pueden localizar? Estamos ubicados en el pueblo de Santiago, en la calle de Aquiles Cerdán número 3. Y en Facebook nos encuentran como Salón Casa Rosas. También Luna Roja, uno de los restaurantes, bars que también se encuentran en el centro de Xochimilco. El día de hoy, pues bueno, traen algunos jugos. ¿Cómo te llamas, amiga? Ana, Ana, a ver, cuéntame, ¿qué vamos a degustar con ustedes? pues vamos a degustar pizzas de las huerfanitas, que son especiales de la casa. Tenemos pulque especial también de la casa, que mi compañera Denise les puede explicar de qué está. A ver, cuéntame de qué es el pulque. Bueno, es un pulque especial que se diseñó para Luna Roja. Tiene cítricos, jamaica y fresa. Está inspirado en la conga, que es una de las especialidades de Luna Roja. Cuando gusten pueden encontrarlo ahí en Guadalupe Ramírez. ¿Alguna red social? Sí, Luna Roja y las huerfanitas. Las huérfanas que están, uno está sobre Guadalupe Ramírez, el otro también se ve del otro lado, Sí, ¿no? del otro lado, sí está en la parte de atrás. Ok, Sí, claro. gracias. Hasta luego.
Y pues bueno, estas bebidas junto con la pizza. Y pues bueno, pueden degustar también algún vinito. Aquí estamos. ¿Cuál es su nombre? Marta, Marta, ¿qué vamos a degustar? hoy vamos a degustar una pechuga rellena de flor de calabaza, bañado en crema de nuez, acompañado de espárragos a la mantequilla. Muy bien. ¿Cómo se llama el restaurante? Banquetes Galeana, ¿Dónde se encuentra? el lirio acuático sobre gardenia y galeana. Aquí, ¿qué es lo que se tiene de este lado? Son espárragos a la mantequilla. Ah, muy bien. Bien. Gracias. Pero también aquí tenemos más postres. ¿Cómo te llamas, amiga? Hola, ¿qué tal? Yo soy Cari de Los Cipreses, Hola, Cari de Los Cipreses. ¿Dónde se encuentran los cipreses? en calle Mercado número 36, muy cerca del embarcadero Nuevo Nativitas. ¿Y qué vamos a degustar el día de hoy? Hoy traemos mousse de chocolate, mousse de pay de limón, gelatina de chocolate abuelita, gelatina de frutos rojos, flan, gelatina de azulito y arroz con leche. ¿Ese gelatina de azulito de qué es? A ver, cuéntame. Bueno, ya sabes, viene el Bost. Trae piquete, así de No, plano. no, nada de eso. Está muy buena. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? El Cachín, una vez más aquí con Agave 69. Meca de los dioses. Así es, Cachín. Ocli, Tapehue. ¿Hoy de qué? Hoy traemos los tradicionales avena, guayaba, jitomate y de apito. De apio tierno de la chinampería de Xochimilco. Muy bien, estos son los pulques que el día de hoy vamos a estar degustando. Y pues claramente pues ya lo hemos visto. Y también el día de hoy hay tlacoyos, ¿no? Que también eso lo pueden disfrutar ahí en Agave 69. En Agave 69 en el local tenemos tlacoyos tradicionales de requesón, de frijol y las famosas gorditas de chicharrón. Preparadas por las manos de las mejores cocineras de Xochimilco. La dirección Avenida México 58, Barrio San Antonio, frente al embarcadero Fernando Celada y a mano derecha del Chinelo, famosísimo. Perfecto. Sale, Cachín, ahorita te veo. Y luego también aquí estamos. ¿Cómo te llamas, amigo? Eduardo, Cuéntame, ¿qué vamos a degustar? van a degustar unas ricas tortitas de espinaca con queso Rutherford, acompañadas de arroz y salsa de chipoclú. La salsa de chipoclú es de chile morita con chipoclú. Ok, ¿y cuál se llama el restaurante? Es Hotel Mesón y Hotel El Bosque. ¿Dónde se encuentran? El Hotel Mesón se encuentra enfrente de Fernando Celada. Ok. ¿Y el otro? Está enfrente del Bosque en Nativitas. Ah, muy bien. Perfecto. Entonces ahí podemos degustar esto también. Claro, sí. Y agua de Jamaica. No, dije, aquí hay algo preparado. Y yo dije, no, yo quiero una michelada. A ver, amigo, ¿qué estás preparando? Unas famosas micheladas y agua de limón. ¿Y eso de dónde? De aquí de Casa Neto. Casa Don Neto. Casa Don Neto, participando. Casa Don Neto. Buenas tardes, sí, somos de Casa Don Neto, estamos ubicados en el centro histórico de Xochimilco, en la calle de Margarita Maza de Juárez. Muy bien. Comida, auténtica comida mexicana. Hoy nos tocó traer a apoyar con algo para refrescar el día, pero también tenemos los tradicionales tlapiques, los guarzontes, tortas de amaranto, en fin, una variedad de... Muy bien. Pues muchas gracias. Yo dije, no, ya están preparando aquí los rojitos. ¡Cállese y tome mi dinero! ¿Cómo te llamas, amiga? Hola, mucho gusto, Brenda Juárez, para servirles. Oye, Brenda, a ver, cuéntame, ¿cuál es el restaurante? Somos Restaurante Mi Fonda, nos ubicamos en Avenida México, número 2052, en la colonia Tierra Nueva. ¿Qué vamos a degustar el día de hoy con ustedes? El día de hoy traemos michiotes de pollo con carne, acompañados de ensalada de nopales y arrocito. Que este es el michote tradicional también de esta demarcación, junto con el arroz y los nopalitos, no pueden faltar, ¿no? No nos pueden faltar. ¿Cómo nos van a faltar los nopales tan emblemáticos de aquí, de Xochimilco? Igual el michiote, ¿no? Que antes, bueno, se cocinaba con la hoja de maguey, ahora pues, ya se sustituye por el aluminio. Es correcto. Pero bueno, también da otro espesor y la cocción es más rápido, ¿no? Sí, justo por eso ya se adaptó a los tiempos modernos, a la vida de todos que estamos apresurados, para que se cosa más rápido. ¿Dónde se encuentra la fonda? En Avenida México, número 2052, aquí en la colonia Tierra Nueva, en Xochimilco. Muy bien, gracias. Gracias a ti. ¿Alguna red social? Sí, claro, síganos en Facebook e Instagram como Restaurante Mi Fonda. Vamos a degustar porque yo la verdad el día de hoy no desayuné para venirme a comer, papá. Mire, ahí véale, apúntele bien. Y ahí está, ahí está Ramiro de Mundo Xochiviano, ¿verdad? López Dóriga, me la pela. Loret de Mola es un pendejo.
¿En serio? ¿No los ve nadie, güey? Nadie, ¿ves? ¿Ya estamos al aire? Avísenme. Andaba yo diciendo maldición. De Megalópolis. ¿Cómo están, amigos? Saludos, Ángel. Dale. También ahorita vamos a estar degustando, ¿no, amigo? Claro, vamos ahorita a echarnos unos taquitos. Pero faltan las frías aquí. Sí, acuérdate que hay ley seca. Ley seca. Sí, es cierto, chispa. Mi mente es superior a la de los demás. Bueno, ahorita vamos a ir a Huipulco a traerlas. Y pues a ver, ¿cómo te llamas, amigo? Hola, Inés. ¿Qué vamos a gustar el día de hoy? Sushi. Este rollito es Filadelfia, lleva salmón y queso por dentro. Este es California, lleva camarón, aguacate y pepino por dentro. Este es un campiaguerrón, lleva por dentro salmón, queso y aguacate. Este es un aguacate roll, por dentro lleva cangrejo, queso, pepino y por fuera aguacate. Y este es un xochimilco que lleva por dentro brocheta de camarón con queso y salsa tampico y por fuera lleva mango y aguacate. Encima se le pone salsa chipotle y salsa dulce. Muy bien, ¿dónde se encuentran? En calle 12 de octubre, número 66, Colonia Huichapan. ¿Hay entrega a domicilio para los que quieran? ¿Qué? Claro que sí. El teléfono es 55 56 41 6765 o búsquenos en la página www.sushitaco.mx. Ahí podemos ver todo el menú del sushi, ¿no? Está todo el menú completo. Perfecto, gracias. Amigo, ¿cómo te llamas? ¿Cómo sabes? Ulises. ¿Qué vamos a degustar el día de hoy? Clericot y tapas españolas. Muy bien, ¿de qué restaurante es? Café La Casa. ¿Y en dónde se encuentra? Guadalupe Ramírez 176, barrio San Marcos, Xochimilco. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, estas tapitas con un vino tinto. Yo sí voy a venir ahorita rápido antes de que se acabe. ¿Cuál es su nombre? Antonio. Antonio Solís. Antonio Solís. Sí. Como el cantante. Parecido. Cuéntame, ¿qué vamos a degustar el día de hoy? Son unas salteñas típicas bolivianas, son empanadas, originalmente llamadas salteñas de caldo, pero luego denominadas ya salteñas como tal, ¿no? Son empanadas gourmet bolivianas a base de carne, que con especias, aceitunas y con algo de jugo, el propio jugo de la carne. Cosas muy típicas bolivianas en todo Bolivia y obviamente es el antojito mañanero por excelencia. ¿Y aquí en la Ciudad de México hay algún lugar donde podemos degustar esto? Sí, efectivamente, tenemos una cocina en Casa Moctezuma, en Coyoacán. Pueden buscar ustedes Casa Moctezuma y los fines de semana pueden ir a degustar una deliciosa salteña. No se van a arrepentir porque es de lo mejor. Hola, ¿cómo te llamas? Valeria, me llamo Valeria Olvera. Hola Valeria, a ver, cuéntame, ¿qué vamos a degustar el día de hoy? Hoy traemos heladito de canela y traemos empanaditas de queso, que en realidad su verdadero nombre es pastel de queso. Okay. En época de calor allá en Bolivia se come con heladito de canela, es un postre muy tradicional allá. En época de calor con su pastelito de queso. Cuando hace frío se toma este postrecito, se toma con una bebida caliente que se llama api, que es como aquí en México parecido al atole. Muy bien, ¿y esto lo podemos degustar también en la Ciudad de México? Muy bueno, con las personas, todos los que son gastrónomos bolivianos, estamos ahorita apoyando a la embajada, sí, se puede degustar en eventos a donde nos están invitando, pero siempre es un postre muy especial. Muy bien. Es muy difícil de conseguirlo, pero con nosotros, con la embajada, con toda la comunidad boliviana lo pueden conseguir. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Amigo, ¿cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? Soy Giovanni Jiménez. Giovanni, a ver, ¿qué vamos a degustar el día de hoy? Hoy, de parte de Café del Artista, vamos a ofrecer un flan tipo napolitano bañado con calúa. ¿Dónde se encuentra? Estamos en Guadalupe y Ramírez, número 208. ¿Alguna red social? El Artista Café solamente en Facebook. Ahí. ¿Cómo te llamas, amigo? Eduardo García. Eduardo, ¿qué vamos a degustar el día de hoy? El día de hoy tenemos aguachile de nopal. Esto va agregado con col morada. Y por esta otra parte tenemos lo que es el cacahuatado de cerdo. ¿Esto que estoy viendo qué es? Ok, esto es parte del aguachile. Tenemos una coloración del pH. Se acompaña con el aguachile. Les damos una muestra para que la puedan ver.
hacemos el cambio de coloración, es meramente visual, pero bueno, jugamos con esta parte artística en el plato. ¿Y dónde lo podemos encontrar? Estamos en el barrio de San Pedro, a 10 minutos de lo que es el Deportivo de Xochimilco. Estamos en Cerrada Cuauhtémoc número 14, en la Plaza Don Trini. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna red social? Sí, estamos como Restaurante Rincón de mi Barrio en Facebook, Instagram y Twitter. ¿Cómo se llama, amiga? Hola, Guadalupe. Guadalupe, cuéntame qué vamos a degustar el día de hoy. Pues bueno, van a degustar de estas delicias que están aquí, como ven, es una tarta de frutos rojos, cheesecake de zarzamora, panquecitos de higo y Sasha bizcocho de chocolate que viene con un toque de tequila y relleno de frambuesa de chabacano. Ok, no, sí me vengo porque yo es lo que estoy buscando, ponerme mal el día de hoy. ¿Dónde lo podemos encontrar? En Guadalupe Ramírez, 631A, ahí se encuentra el restaurante Mahuilú para que vayan a degustar de todo lo que ofrece la cafetería. ¿Alguna red social? Mahuilú, mahuilú.com. Para que lo vean, ahí así se escribe, Mahuilú. Muy bien, muchas gracias. Aquí estas tostaditas de Xalpa. ¿Cómo te llamas, amiga? Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Carla. Somos propietarios de Mi Rinconcito Jalpa. Ok. ¿Dónde se encuentra? Nos encontramos en Nicolás Bravo número 6, pueblo de San Mateo Jalpa, dentro de la alcaldía de Xochimilco. ¿Alguna red social? Sí, nos pueden seguir como Mi Rinconcito Jalpa en Facebook e Instagram. ¿Y qué se va a degustar el día de hoy? El día de hoy presentamos un aguachile de camarón y desnaturalizado en una salsa verde, y también tenemos unas tostadas de pata. Ok, perfecto. Oye, se ve muy coqueto. ¿Trae qué pulpo? ¿Trae pulpo esto? En esta tostada presentamos pulpo, en esta atún y en esta fue camarón también, pero fue para un concurso que tuvimos. Ok, pues esperemos que ganen. Claro que sí, muchas gracias. Gracias. Y pues bueno, vamos a ver unos sopecitos tradicionales. ¿Cómo te llamas, amigo? Yo me llamo Cristian, de Café Minuet. ¿De dónde? Café Minuet. Ok, ¿dónde los podemos encontrar? El Café Minuet está ubicado en la carretera Santa Cecilia, en el pueblo de San Luis Temoya, a un costado del Pozo 5. Ok, ¿y qué vamos a degustar el día de hoy? Hoy algo clásico, típico, sopecitos de masa azul con frijolitos y carne de puerco. Y su salsa, ¿no? Claro, una salsa tatemada buenísima. Sí, perfecto. Bueno, ahí me apartas uno, ¿eh? Claro. Porque sí se ve que está bueno. Claro. Gracias. ¿Cómo te llamas, amigo? Jesús Alarcón, perdón. Vale, Jesús. Sí. A ver, ya me quiere agarrar, ¿eh? Me hago un cafecito o algo, nada. A ver, cuéntame. Un molito blanco antes. Ya te explico. Es un mole blanco que es a base de almendra, de cacahuate. Y aquí es creación de la chef Guadalupe. Ok, ¿y en el otro platillo qué es? Es un estofado de la abuela. Es con el que estamos concursando más bien estamos participando en el concurso de aquí de la muestra gastronómica, y es un platillo de más de 500 años, ¿sabes? Muy bien, ¿y dónde los podemos encontrar? Nosotros nos encontramos en Pera Verdiñal, número 29, ahí esquina con Majuelos, a una cuadra del SAT de Xochimilco. Ok, perfecto. ¿Alguna red social? Herencia Oaxaqueña en Facebook, en Instagram, Herencia Oaxaqueña con N. Un ejemplo, un platillo de estos, si yo quiero ir a degustar, más o menos, ¿qué precio tiene? Su precio está alrededor de los 160 pesos. Okay. ¿Con qué me lo recomendarías tomar? ¿Con un pulquito, con un mezcal? Mezcalito. Si vas a Herencia Oaxaqueña y no tomas mezcal, no fuiste a Herencia Oaxaqueña. Perfecto, muchas gracias. Así es, bienvenidos. Y pues bueno, aquí, pues los snacks, ¿cómo no? Snacks, hamburguesas y alitas. ¿Cómo te llamas, amigo? Hola, Jesús. Jesús, a ver, cuéntame. Vamos a estar degustando las famosas hamburguesas. Hamburguesas y alitas, bañadas con una salsa base de tamarindo. ¿De dónde son? Guadalupe Ramírez, barrio San Marcos, número 280. Los costalitos. Costalitos, Café Karaoke. ¿Cómo te llamas, amiga? Hola, me llamo Katia. Cuéntame, ¿qué se va a degustar? Mira, traemos un ceviche tropical de camarón. ¿Y dónde se encuentran? Nos encontramos en el embarcadero nuevo de Nativitas. ¿Alguna red social? Facebook como restaurante Zacapa. En Zacapa, sí, ya. Okay. Muy conocido entre Xochimilco, es un restaurante jardín en donde también pueden hacer sus eventos, ¿no? Muy bien, perfecto. También le ofrecemos los servicios como restaurante y como jardín de eventos. Es un jardín muy bonito, muy amplio y pueden hacer cualquier tipo de evento.
Gracias. Luego tenemos más postres y también pues otro tipo de comida. ¿Cómo te llamas, amiga? Paola. Paola, viene de Mezcli. Sí, de Café Mezcli. ¿Dónde se encuentra? En Cerrado Morelos, número 14, barrio de San Pedro, Xochimilco. Barrio de Jaltocán. ¿El día de qué vamos a degustar? Carlota de limón, mini baguettes de pechuga de pavo y brownies. Ok, perfecto. ¿Alguna red social? Tenemos @Café Mezcli en todas nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. El restaurante Toño, en donde pues bueno, estamos viendo como quesadillas. ¿Quién me puede dar explicación de acá? ¿Cómo te llamas, amigo? José Luis. José Luis, a ver, cuéntame, porque sí veo variedad del día de hoy. A ver. Mariscos Toño es esto. Tenemos variedad de mariscos. Ahora la presentación es con tártara de camarón, filetas tlapique, quesadillas de camarón y de pescado. Oye, aquí el tlapique, cuéntame, porque ese es muy original de esta demarcación. Original de Xochimilco. ¿Sí? Es con hoja de maíz, cebolla fileteada de pasote, perejil, aceitunas. A mí me contaban que antes se hacía con ajolote. Sí, con ajolote o con pescado original de aquí, que es la carpa. ¿Y ahorita con qué lo están preparando? Filete con filete, pero puede ser así. Perfecto. Y las quesadillas, ¿no? Que me estaban contando. De pescado y tártara de camarón. Tarta de camarón, ¿no? Tártara, ok. A ver, y cuéntame, ¿dónde se encuentran? En la Huichapan. ¿En la Huichapan? Plan seccional número 24. A ver, otra vez. Plan seccional número 24, Colonia Terranueva. ¿Alguna red social? Mariscos Toño. Mariscos Toño, ok. Para que vayan a degustar esto, algo muy importante, esto que les estaba comentando, que es el tlapique, es originario de Xochimilco y es muy importante que lo vengan a disfrutar porque es de la gastronomía nativa de aquí de Xochimilco. Muchas gracias. Y ya por último, ya tenemos por aquí los últimos. Amigo, ¿cómo te llamas? Mario Alberto. Mario Alberto, a ver, cuéntame qué vamos a degustar el día de hoy. Hoy vamos a degustar cochinita pibil, tostadas de cochinita pibil. Una delicia acompañadas con unas rajas de maracuyá, mango, habanero, cardamomo, pimienta blanca, pimienta negra. Un acompañamiento muy rico. ¿De qué restaurantes son? Las Delicias y algo más. ¿Dónde se encuentran? Preparatoria 1. ¿Alguna red social? Las Delicias @. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Y por último, algo también típico y tradicional de Xochimilco son los dulces cristalizados, en donde pues bueno, vamos a preguntar, ¿cómo te llamas? Aritzu. Aritzu, a ver, cuéntame, ¿de dónde son? Nosotros estamos ubicados en Avenida Muyuguarda y 10 de abril, Colonia San Lorenzo La Cebada. ¿Cómo se llama el lugar? Restaurante Aritzu. Muy bien, ¿y alguna red social? Sí, nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Restaurante Aritzu. Perfecto, muchas gracias. Y esto es lo que van a poder degustar dentro de esta gastronomía de Xochimilco, claramente. Pues bueno, hay mucho más platillos, pero el día de hoy solamente, como les estaba comentando, son degustaciones para que puedan venir a Xochimilco. Ya posteriormente vamos a armar algunos lugares para que yo les enseñe dónde recomendar para ir a comer. Así que pues ya me voy porque tengo que ir a comer. Vámonos.